Bueno, Listo, entonces, bueno, hoy vamos a comenzar o a continuar con las clases de analista funcional avanzado aquí con Tecolca. Eh, a ver si esto funciona. Sí. ¿Quién soy yo? Pues me voy a presentar. Mi nombre es Elena Muñoz Cardona. Yo soy profesional en el área de TI, soy ingeniera de sistemas. Tengo como experiencia en el área de TI pues, hace más de 16 años. La mayoría de mi experiencia ha sido como analista funcional y últimamente hice el rol de Scrum Master antes de llegar aquí a Canadá. Actualmente vivo en Quebec, soy caleña y mi puesto en este momento es analista en desarrollo de sistemas, pero perfil funcional. Bueno, entonces dentro de los temas que quisiera compartirles el día de hoy está las ofertas de empleo como analista funcional, cómo interpretarlas, porque pues básicamente a veces vemos como todo lo que piden a un analista funcional y no sabemos de qué nos están hablando. Entonces quiero como darles ese concepto y cómo interpretar cuáles son las exigencias que están pidiendo para ese puesto. En otro momento veremos las competencias técnicas que se deben tener para normalmente este tipo de cargos de analista funcional y la documentación funcional que pues para un analista funcional es como ligado a ese rol. Siempre el analista es el encargado de la documentación, entonces pues eso lo vamos a ver aquí en las ofertas también. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen en el camino, no hay problema y ahí lo vamos mirando. Bueno, entonces como analista funcional podemos encontrar, en sí el nombre se puede encontrar como analista funcional o también como analista de negocios. Entonces primero vamos a ver el analista funcional. Yo encontré como estas exigencias o estos puntos claves que requiere esta oferta laboral. Entonces, la primera exigencia es analizar las necesidades ante los usuarios. ¿Qué significa esto? Entonces, el rol, yo creo que el punto clave o la tarea principal de un analista funcional es interpretar qué es lo que necesita realmente el usuario. Entonces, muchas veces el usuario quiere N cantidad de cosas, pero el analista funcional es el que lo tiene como que decirle, venga, espera un momentico, haga una pausa, céntrese y realmente miremos qué es lo que usted necesita. Entonces, ese es como el primer punto. Identificar qué es lo que realmente necesita mi usuario para poder mejorar su proceso o mejorar su tarea. El otro punto que piden aquí en esta oferta es participar activamente en las sesiones de planificación, en la definición de roadmaps, que es como el plan estratégico, y en la estrategia de librezón, son las estrategias de implementación o de las puestas en producción. Entonces, aquí en este punto, digamos que en la lista funcional también tiene que guiar o ayudar un poco a nuestro usuario. Hay veces que ya hay como unos roles bien definidos cuando llegamos a una compañía que ya manejan el tema de agilidad. Entonces ya no hablamos prácticamente de usuarios, sino de PO o Product Owner. Yo creo que eso lo pueden ver en los cursos que dio Juan Manuel con el tema de Scrum o agilidad, exacto, ¿cierto, Pablo? Están disponibles ahí en 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 la la aplicación. plataforma. Ujú. Entonces, el analista tiene que acompañar al PO o al usuario para definir como el camino o cuáles son las historias o cuáles son las funcionalidades que se van a implementar a través del tiempo. Entonces, puede ser que, no sé, de aquí a la otra semana se van a instalar dos, tres, cuatro funcionalidades. Ahí sí, pues como dependiendo de la capacidad del equipo y también de la planificación que se tenga al interior de la empresa. Existen también unos comités de implementación o comité de cambios. Eso viene pues como de los conceptos de ITIL, Padre donde Felipe, aquí cérrame la puerta aquí, a mi favor. donde aquí ya se tiene pues como un calendario de instalaciones.
Y normalmente también lo he visto acá trabajando en la empresa actual que estoy, que nos toca ir a ese comité de cambios a presentar cuáles son las funcionalidades o las historias que vamos a instalar y nos toca, digamos, como subirnos en ese tren de que si se va a instalar el 26 de noviembre, entonces hay que presentarlo a veces con 2 semanas de anticipación o una semana de anticipación. Entonces todo eso tiene que ver con la planificación. Tenemos que definir o visualizar cuál es el camino para poder llegar a esa fecha o a esa planeación que ya se implementó. Proponer recomendaciones teniendo en cuenta las necesidades del negocio, la arquitectura, las aplicaciones existentes y Una el pregunta, Elena, qué pena. Con respecto a la planificación, bueno, y te pregunto porque no me ha tocado, sí he comenzado proyectos desde cero, pero no me han metido mucho en la parte de las sesiones de planificación. ¿En qué casos se dan? Porque yo sé que depende mucho del proyecto como tal, del instituto como tal, pero a mí no me han invitado, amiga, no me han dejado planificar un poco. Digamos que aquí es como que puede ser que el equipo defina ya como un plan o una estrategia de qué es lo que se quiere liberar o qué es lo principal según la prioridad que se haya definido, ya sea con el PO o con nuestro líder de equipo. Entonces, esas son las sesiones de planificación, como ya decir, vamos a liberar esta, y lo vamos a tratar de hacer porque pues no son digamos, como tiempo cerrado, sino que se puede presentar algún ajuste. Y lo vamos a hacer en las en las implementaciones de noviembre o en las implementaciones de diciembre. O sea, es como la misma palabra lo dice, planear qué es lo que se va a Ujú. implementar. Y como te decía, en la empresa que trabajo existe el comité de cambios, que es donde van todos los equipos, o sea, va un representante de cada equipo y presentan qué es lo que ellos quieren implementar según el calendario que ya se haya definido para cada implementación. Entonces, hay un calendario ya que dice que se tienen planeadas para cada 15 días o cada mes las implementaciones en producción. Entonces, los equipos dicen, yo me quiero montar, como quien dice, yo me quiero subir en el tren de la implementación del mes de noviembre. Entonces, ya de acuerdo como Ah, sí. a todos los requerimientos que se hayan presentado, se aprueban o se aprueban. Entonces eso tiene que ver más que todo es con el comité de cambios. Eso viene como del concepto de ITIL también. Esa es Pero una es, reunión, Elena, que casi dura un día. Que yo me acuerdo que me invitaron recuerdo algo del tren, algo así, una reunión súper larga, ¿sí? ¿O no? hay unas que digamos que es la planeación como tal de todos los equipos, que esa es como el sprint planning, se le podría decir también así. Y esa sí se demora a veces todo un día, 2 días, porque pues depende de la cantidad de personas que tenga la empresa. Y la del comité de cambio sí demora normalmente un día, puede ser la mañana o la tarde. Normalmente las programan para la tarde, pero pues esa no está tampoco tan larga, porque pues esa sí se hace es como cada semana o cada 2 semanas, dependiendo de las implementaciones que se vayan a hacer en el momento. Perdón Bueno, la interrupción. Yo tengo una sí. duda. Eh, Soy Carlos, mucho gusto. Mi duda es, por ejemplo, cuando usted se refiere a que hacen la reunión del equipo, ¿el equipo en general es varios integrantes de cada área o específicamente del área asignada por el proyecto? Depende, pues cuando se hacen planificaciones, se pueden hacer planificaciones por equipo o se puede hacer la planificación de todo TI. Entonces, eso es ahí como esté dividida el área o como estén divididos los equipos en la compañía. Hay empresas que manejan el framework Scrum, entonces se tienen squad o células o pequeños grupos. Entonces de ahí tiene que salir un representante para que informe o sí, o presente cuáles serían los requerimientos que se van a implementar.
pero ya cuando no se maneja este tipo de framework o este tipo de método de trabajo, ahí sí como que el área o la división debe nombrar un representante que es el que va a presentar todo lo que se vaya a implementar, no importa de qué equipo. Entonces sí es como depende de cómo funcione la empresa. Sí, sí, de acuerdo a la situación. Ujú. Yo, yo tengo Listo. otra pregunta, Elena. ¿El Sí. que sustenta el cambio no sería el PO No, no o porque el pues analista también realmente sustentaría? el PO es la parte de negocio, o sea, él no sabe nada técnico, él no conoce qué implicaciones eso pueda tener con otros sistemas o si se requiere un apoyo de base de datos o un apoyo de un arquitecto, o sea, él no tiene ni idea de eso. El PO realmente nos ayuda es a identificar las prioridades con que va a trabajar el equipo y a resolver las dudas en cuanto a los temas de negocio. Pero ya toda la parte técnica, el PO sí no tiene pues como nada que ver allí. Listo, entonces sigamos. Bueno, el tercer punto dice proponer recomendaciones teniendo en cuenta las necesidades del negocio, la arquitectura, las aplicaciones existentes y el impacto en los procesos. Entonces, eso también lo tiene que ver el analista funcional. Si yo voy a modificar una funcionalidad en mi sistema o en el sistema que manejamos en mi equipo y esa y ese sistema tiene comunicación o tiene una relación con el sistema, no sé, el financiero, entonces nosotros tenemos que verificar o como lo dice la misma palabra, analizar cuál será el impacto de que yo modifique esta partecita aquí de mi sistema y cómo se va a afectar la relación que tiene con el otro sistema. Eso le toca al analista funcional. No significa que yo voy a tocar solo mi sistema y me desentendí, no. Yo tengo que garantizar que lo que yo estoy tocando o lo que yo voy a modificar siga funcionando, no importa con quién, con qué otro sistema se comunique mi aplicativo. Entonces, digamos que esa partecita sí hay que tenerla realmente muy en cuenta porque hay cosas que uno dice, no, pues eso no es nada, es un cambio chiquito, pero cuando vamos a ver ese cambio chiquito me afecta a otros sistemas y pues ahí es donde llegan como los errores o los inconvenientes en producción. Entonces, en el análisis tenemos que tener como esa visión global y abarcar todo lo que toca mi aplicativo. Puede ser que la funcionalidad que yo esté tocando no lo afecte, pero yo de todas formas tengo que identificar si lo afecta o no lo afecta. Y Elena, con el tema. Ujú. qué pena. ¿Tú te refieres también al hecho de que es como un análisis de impacto? Creo que se llama así, que cuando hacen un cambio que base de datos va a tocar, si lo toca para otro sistema. ¿Es eso exactamente? Sí, el impacto que tiene con otros aplicativos o con otros procesos, con otras relaciones que esté teniendo mi sistema sí, con todo alrededor Ok. de la compañía. También el tema de la arquitectura, en el sentido de que si, digamos, llega una nueva funcionalidad o tenemos que hacer un nuevo desarrollo, el analista funcional debe validar de que se debe hacer según los lineamientos o la arquitectura que ya se tengan en la compañía. O sea, nosotros no podemos proponer de que no se lo hagamos con una base de datos Oracle si ya mi sistema funciona con una base de datos SQL Server. Entonces, como que todos esos lineamientos de arquitectura también los debemos conocer para no ir en contra de los lineamientos o lo que ya se haya definido en la compañía. El siguiente punto dice realizar o crear las especificaciones funcionales y asegurarse que los analistas técnicos las efectúen respondiendo a lo esperado. Entonces, el analista funcional tiene que garantizar de que el que va a desarrollar ese cambio o ese ajuste que yo estoy describiendo lo comprenda completamente. Entonces,
Nosotros somos como el puente o el traductor de la parte de negocio o de la parte del usuario versus la parte de desarrollo. Hay analistas funcionales que les gusta desarrollar, digamos que en mi caso yo no desarrollo, yo hago consultas y cosas así, pero no es que yo me siente a tirar código y le creo un programa de cero, no. Entonces, como que cada persona tiene que definir qué es lo que le gusta y como de qué tiene las competencias y hasta dónde puede llegar, pero pues para mí, a mí no me gusta el desarrollo, entonces en ese caso no me aplica. Como les decía, entonces yo normalmente en los equipos que he trabajado, siempre yo soy el analista funcional y hay una persona que es el desarrollador o el programador y él es el que va a codificar o a escribir todo eso en lenguaje de programación, todo lo que yo le estoy describiendo. Entonces aquí normalmente, no sé pues en todas las compañías, pero donde yo trabajo, hacemos una mise en context, como una sesión de contexto, donde le explicamos al analista o al equipo que va a trabajar en ese requerimiento qué es lo que nosotros analizamos, si hay modificaciones en bases de datos, cuáles son las pantallas a modificar, qué es lo que se tiene que hacer. O sea, se le da pues como todo el detalle, pero también está la documentación a la cual ellos tienen que ir si tienen alguna duda o si quieren profundizar un poco más, ellos tienen la documentación que es también nuestra responsabilidad y pues ahí ya hay que estar como pendientes si ellos tienen alguna duda o alguna inquietud o hay que aclararles algún punto del análisis. Entonces, eso es lo que, a eso se refiere cuando dice que debemos asegurar que el analista técnico, los desarrolladores, hacen las cosas de acuerdo a lo que se espera o de acuerdo a lo que necesita nuestro usuario. El otro punto dice elaborar los planes de test cubriendo como todo el conjunto de las especificaciones. Entonces aquí pues ya en cuanto a test, el experto es Pablo. Pablo les explicará más adelante cómo hacer un caso de pruebas y pues la ejecución, bueno, todo el detalle del tema de test. Pero normalmente al analista funcional también le toca hacer las pruebas. Entonces, el camino como de un requerimiento es el análisis, luego el desarrollo, luego vienen las pruebas, luego vienen las pruebas del usuario y a la final pues ya se libera en producción. Yo tengo una duda. ¿Sí? De lo que usted está hablando de las pruebas y todo eso, en su caso o en su empresa, ¿existe algún tipo de checklist donde puedas decir, oye, ya hice esto, me faltó esto, necesito analizar esto, el otro? ¿Existe algo así? Pues el checklist lo hago yo. Digamos que yo hago un archivo en Excel, digámosle así, y de acuerdo pues como al sistema o en lo que yo estoy trabajando, nosotros tenemos que definir como una serie de variables o de posibles combinaciones. Eso es como un buscaminas, ya nosotros le decimos así en Colombia, pero pues es como un archivo donde uno marca con X como qué es lo que yo debo probar y qué es lo que no voy a probar. Pero pues que haya una plantilla o algo que tú digas, no, pues yo me guío con esto y ya yo sé que con esto tengo todo cubierto, no, realmente los casos de prueba nos toca hacerlos a nosotros basándonos en lo que analizamos. Entonces, si el análisis está mal o si nos quedó faltando algo en el análisis, obviamente en las pruebas nos va a faltar algo. Hay En algo, las- Carlos, hay algo, mira, hay algo importante que hay la tecnología o la metodología Microscope utiliza como una especie de gabarit, pero realmente lo normal es lo que te dice Elena, que uno mismo hace como un formato Excel. Para Macroscope, que es una metodología que se utiliza aquí para pruebas, es el P750S. Entonces hay que especifiques esto, pero cada vez es un poco más muerto porque cada empresa lo hace y además Azure DevOps utiliza una parte de pruebas, ya que tú puedes escribir y vas haciéndole seguimiento a todos
los issues que encuentren, simplemente. Ok, en base a las pruebas, ¿hacen algún tipo de prueba piloto o realmente se meten así directamente a hacer la prueba? Cuando hablas de pruebas pilotos, ¿quieres decir qué exactamente? Como como una prueba antes de la prueba. Realmente, ¿qué pasa? Si tú haces una prueba antes que salga a producir un software, pues estás cayendo en un reproceso. Ya tú tienes que esperar, supongamos, que el PO, como lo señala Elena, termine de escribir sus especificaciones funcionales. Tú de ahí ves los criterios de aceptación. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en detalle. Y de ahí tú lanzas tus pruebas. Por eso estoy apoyando aquí a Elena, porque yo soy el experto de toda esta parte de pruebas. Y es ahí donde tú haces tus pruebas. Tú puedes comenzar a pensar cómo las vas a hacer. Es decir, ya conoces algo del logiciel, conoces algo que se está haciendo maqueteado, porque también interviene el equipo UX. Y tú comienzas a ver, ok, puedo probar esto, pero lo puedes hacer, sí, pero no va a ser, no te va a dar el resultado como tal final para que sea el resultado que buscas. Sí, 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 entiendo. O sea, ya como que lo tienes estructurado y ya cuando lo implementas, ya ahí se deriva cada problema y ya ves alguna solución o alguna opción. Exacto, exacto, tal cual como tú lo dijiste. Bueno, Gracias. aquí digamos que lo que hay que tener claro y que no sea una sorpresa es que el analista funcional también hace pruebas. Hay empresas o equipos que son como más grandes o como que tienen los roles completamente separados y podríamos encontrar un analista funcional que solo hace análisis, el developer o el programador que solo hace código y el analista QA que solo hace pruebas. Entonces, depende como en la empresa donde vayamos a trabajar, podemos encontrar esos roles, pero actualmente donde yo estoy, a mí me toca también hacer las pruebas. Entonces, yo hago pues como los dos roles y es lo que normalmente también piden en las ofertas laborales de analista funcional. Ya si es una empresa muy grande o la metodología de trabajo de ellos es que cada rol está separado, pues bien por eso, pero normalmente sí encontramos de que a nosotros nos toca hacer también las pruebas. Bueno, entonces otro punto dice apoyar a los equipos de desarrollo en todas las etapas de los procesos. Esto pues es digamos como lo mismo, el analista funcional está desde que nace el requerimiento hasta que se libera en producción. Nosotros no nos podemos desentender de que si está en desarrollo o que si lo está probando el usuario, entonces yo me dedico a otra cosa o no pongo cuidado si de pronto surge alguna duda. Siempre tenemos que estar pendiente de este requerimiento, como les digo, desde que nace hasta que muere, puede decirse así. Siempre en todo el camino debemos estar ahí pues como apoyando. Y el último punto dice analizar las anomalías o los errores, impactos técnicos del punto de vista de usuario y de la empresa. Entonces, aquí ya viene es como el tema de cuando se libera en producción y pues también hay empresas que lo piden. Y es normal también que como analista funcional nos toca que cuando surge algún error en producción o se requiere verificar algo que no está funcionando bien, el analista funcional entra ahí también como dentro de sus tareas y responsabilidades a verificar qué es lo que está pasando. Entonces puede ser que el error no sea de tu funcionalidad o de un requerimiento que tú hayas analizado, pero pues apareció, te lo asignan, entonces te toca empezar a investigar por qué se está presentando el error, qué está pasando, si es un error, digámoslo como más profundo, entonces hablarlo con el desarrollador y entre los dos buscar como una especie de solución. Si el desarrollador encuentra la solución, el analista funcional lo tiene que probar. O sea, es el mismo camino, pero pues siempre dependiendo como de lo que aparezca, nos toca pues también como entrar allí a dar apoyo en ese punto. Bueno, esto es pues como, digamos que esta es una oferta con pocos puntos, porque la verdad hay unas que eso parece un libro,
Eso piden esta vida y la otra, pero básicamente lo que nosotros tenemos que tener pendiente, tener presente que hace un analista funcional siempre es eso, analizar los requerimientos, apoyar siempre al usuario si tienen dudas, si de pronto vemos que el requerimiento le falta algo o que no entendemos, entonces apoyarnos con el usuario, con el experto del negocio, que normalmente es el PO si trabajamos con agilidad. Entonces, luego ya es apoyarnos con el desarrollador para que él entienda qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que programar, luego las pruebas, luego pasa a hacer pruebas el usuario. Normalmente nosotros hacemos pruebas y luego hace pruebas el usuario. Si el usuario tiene inconvenientes con esas pruebas o les aparece algún error, entonces nosotros entramos ahí como a ese apoyo también y a la final ya la puesta en producción. Bueno, y después de la puesta en producción, si aparece algún error, pues también nosotros tenemos que entrar ahí a resolverlo, ¿no? Entonces, como que hasta que ya puede ser que a mí me ha pasado, nosotros liberamos los sábados, entonces el día lunes llegamos pues como a la expectativa, si todo está funcionando, si hay algún error o algo que pase. Entonces la PIO nos dice, no, todo está bien, por ahora vamos bien, listo. Pero puede ser que el día miércoles o el día jueves aparezca algo, entonces nos toca entrar a revisar a ver qué pasó, si es de algo que nosotros tocamos, pues ahí ya toca como empezar a hacer la investigación. Pero pues aquí en TI el trabajo nunca termina, la verdad, siempre aparece algo para hacer. Tengo una Bueno, pregunta en cuanto a eso. Yo entrego la aplicación, pasó a producción. ¿Hay un tiempo límite en el que esa aplicación ya deje de ser parte del analista funcional o eso queda de por vida siendo tarea de analista si sale algún poco? pues eso depende de la Problema. empresa. Donde yo trabajé en un banco y nosotros teníamos, digamos, un tiempo definido que eran 15 días. Entonces nosotros colocábamos o mandábamos un correo. Como te digo, depende de la empresa y pues te voy a contar cómo funcionaba ya y cómo me funciona ahora. Entonces, en el antes nosotros mandábamos un correo diciendo, listo, vamos a instalar esto en esta fecha, en este sistema, toca esto, esto y esto, y el soporte lo vamos a dar durante 2 semanas. Entonces, a partir hasta esa fecha, nosotros damos el soporte. Ya después de esa fecha, queda a cargo del equipo de soporte, porque pues donde yo trabajaba había un equipo de soporte y nosotros teníamos que hacer la presentación al equipo de soporte para que cuando les llegara algún incidente relacionado a esa funcionalidad que habíamos montado en producción, ellos tuvieran idea o supieran de qué les estaban hablando y así mismo buscar la solución. Aquí donde estoy trabajando ahora, pues acá en Quebec, no he visto que pase eso. Hay un área de soporte donde los usuarios pues tienen que llamar si tienen algún problema o también ellos pueden colocar tickets. Hay una aplicación para servicio, ¿cómo es que se llama? Centro de servicios al usuario. Ellos crean ahí un ticket y ese ticket pues nos llega a nosotros dependiendo si es un error o algo que el usuario necesite que no está funcionando, bueno, etcétera. Pero como que se acabe pues el soporte sobre el sistema, depende de cómo funcione la empresa, pero donde estoy en este momento, el soporte sobre ese sistema que nosotros tenemos a cargo siempre lo tenemos nosotros. Eh, ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, esta oferta que encontré ya tiene como mucho énfasis con el método de trabajo Scrum o Agile, porque pues básicamente utiliza mucho vocabulario y terminología que se utiliza en este tipo de método de trabajo. Entonces dicen que definir las especificaciones funcionales en colaboración con el propietario de producto, en inglés es Product Owner o PO, como es la abreviación, y el equipo de proyectos. Entonces digamos que aquí es lo mismo, definir las especificaciones funcionales, pero ya nos están diciendo directamente con el PO porque se ve que esta empresa trabaja es con la metodología Agile.
Dice trabajar en co-creación con nuestros partners o compañeros de negocios en la elaboración de necesidad y la gestión del carnet de producto. Entonces, aquí viene otra cosa. El Product Backlog, y en francés se llama carnet de produit. ¿Qué es el Product Backlog o el Backlog? Es toda la lista de necesidades, demandas, como le quieran llamar. Acá se le llaman RECI, ticket, billet. Entonces, toda la lista de historias de usuario, histoire de utilizateur, toda la lista de necesidades se organizan, digámoslo así, como puede ser en un archivo o nuestro mismo tablero de Azure DevOps. No sé, más adelante vamos a ver este tema de tableros. Ahí se listan todo lo que necesitamos hacer por parte de nuestro PO o nuestra persona pues responsable de la parte o de la cara de negocio. Y esto es lo que se llama backlog. Es la lista de todas las demandas o necesidades que se van a hacer a través del tiempo. No necesariamente tienen que sacar toda esa lista en 2 meses, 3 meses, no, sino que ya se define como todo lo que necesitamos o todo el camino que se va a trabajar de aquí en adelante. El otro también es muy claro, dice participar en las definiciones de los diferentes alcances. Entonces, el RECI, como les decía, es la misma demanda, historia de usuario, se le puede llamar RECI. Los release son las implementaciones, el sprint, el proyecto y las pruebas. Entonces, igual, después de que veamos que hablen de backlog, que hablen de sprint, de PO, es porque en esta empresa definitivamente trabajan con Agile. Y si ustedes presentan una entrevista con una empresa de este tipo que exigen estas responsabilidades o estas tareas, les van a preguntar si ustedes conocen de agilismo, si saben cómo se trabaja con agilismo. Yo estuve en una entrevista que me preguntaron, ¿qué sabe usted de agilismo? Entonces, pues, como que tienen que tener claro con qué método, con qué metodología trabaja la empresa, y pues eso es como una pista. Ustedes se pueden dar cuenta aquí en cuanto a lo que piden para identificar con qué trabajan. Claro que he visto también que cuando colocan ya como las competencias técnicas o las exigencias técnicas, normalmente les colocan Agile o Scrum o Kanban. Bueno, entonces pues también ahí uno puede identificar con qué trabaja la empresa. Elena, ¿me permites un momento? Dale. Mira, hay varias cosas que está diciendo Elena que son supremamente importantes, porque estamos haciendo el ejercicio con ofertas laborales. Por ejemplo, muchas veces cuando yo comienzo a asesorar a una persona y me dice, bueno, listo, me postulé a que vean Tete, esto, lo siguiente, ¿sabes lo que dice la oferta laboral sobre las funciones? No, es lo primero que tú tienes que saber, porque es con el lenguaje que tú vas a hablar en la entrevista de trabajo. Es más, tus hojas de vida aquí en Canadá, yo tenía más de 35 hojas de vida diferentes y eran por empresa, y es viable, no es mal visto, porque realmente tú estás buscando, por ejemplo, ellos utilizan aquí mucho definir, participé, producir, colaboré. Uno utiliza en su hoja de vida, utiliza los mismos verbos, primero que todo. Segundo, aquí es un proyecto Scrum, claramente. Cuando es un proyecto Scrum, entonces lo subdividen mucho, pero también va a depender de la empresa. Y cuando hablo de subdividir, el Product Owner, en mi caso, no soy yo soy el analista de AFER QA. Yo nada más hago pruebas. No escribo RECI, no hago nada, pero aquí sí te está diciendo que vas a hacer pruebas, que vas a escribir RECI, que vas a estar ahí. Yo nada más espero, en este caso, cuando yo soy QA, analista de AFER QA, yo nada más espero, estoy así. Pilas que te voy a rajar, pero en los anteriores trabajos hacía todo eso. Entonces, ustedes van a encontrar diferencias. Sí me van a pedir que tengo que escribir, sí me van a pedir que tengo que hacer pruebas. Entonces, miren que es un PO que va a hacer pruebas. Y acá donde trabajo, el PO no hace pruebas. O sea, hace pruebas en diagonal. O sea, él espera que yo raje el sistema
y me dice, Pablo, ¿por dónde pruebo? Yo le digo, hazte estas dos ahí y mira, listo, él lo hace en diagonal. Diagonal es decir que mira de manera general, no entra tanto al detalle porque para eso está el QA. Simplemente quería aportar eso. Gracias, Elena. Ok. El otro punto dice definir y ejecutar las pruebas automatizadas o manuales según el alcance, casos específicos y excepciones. Aquí pues también es muy importante que ustedes definan su alcance como profesional o según su experiencia, porque si a mí me hablan para un trabajo de pruebas automatizadas, yo no tengo ni idea. Y yo lo digo sinceramente, yo no soy experta en QA. Entonces, para ese tema, sí también tienen que tener muy claro, si quieren explorar el mundo de las pruebas automatizadas, hay cursos, hay mucha información, pero pues ahí sí ya también, en esta oferta, si me llaman o si yo aplico y me preguntan, yo diría pues que en cuanto a pruebas automatizadas no tengo la experiencia, pero pues sí estoy muy animada a esta oferta, puedo aprender o si ustedes me dan el tiempo para aprender, bueno, etcétera. Pero pues aquí sí, lo que sí me gustaría que vieran es la diferencia entre pruebas automatizadas y pruebas manuales. Entonces, las pruebas manuales son las que nosotros hacemos con el sistema, interactuamos con el sistema, revisamos que lo que se hizo funcione y que lo que estaba bueno siga bueno. Entonces, eso es pues como las pruebas manuales. Ya las automatizadas es que existen programas o robots que se les llaman así, que uno los ejecuta y ellos hacen las pruebas automáticamente. No nos toca a nosotros estar dando el clic o llenar la información, sino que el robot hace pues directamente la prueba con el sistema. Una pregunta, Eh, perdón. ujú. Pero eso específicamente cuando te entrevistan o ya sea en lo que necesita la empresa, hay bien específico. Sí, aquí te están diciendo definir y ejecutar las pruebas automatizadas y o manuales. Si yo me Ok, presento a esta oferta, yo les diría, digamos que en cuanto a mi experiencia, yo tengo experiencia en hacer pruebas manuales. Con el tema de pruebas automatizadas no tengo la experiencia, pero pues uno ahí ya muestra pues como el empeño que quiere aprender y que puede aprenderlo, pero eso sí ya depende pues como de la persona, de los conocimientos y la experiencia que tenga. Pero es ok, diferente las pruebas automatizadas que las manuales. Eso es como lo que quiero que entiendan allí, que son dos temas independientes. Y pues Pablo ahí, que es el experto en pruebas, también puede ahí como explicar ese punto. Ahí las pruebas automatizadas, simplemente uno le entrega un código BDD a los programadores, son programadores en Cuba. Ellos lanzan los robots que les habla Elena y van a testear cada vez que ellos quieran. ¿Y qué pasa? No vas a hacer tantas pruebas de test de no regresión. Cuando cambian las versiones, ellos están lanzando. Entonces te dicen, Pablo, ya tengo esto acá. Pero ¿qué pasa? Cuando ya cambia mucho las interfaces como tal, ahí es que ellos te piden otra vez que tú escribas las pruebas para que queden claros y cambien las pruebas automatizadas. de acuerdo. Es como escribir un caso de prueba, pero a nivel ya como más de programación. Así es que yo veo las pruebas automatizadas. No es como una prueba manual que yo digo, ejecutar o dar clic en este botón y me tiene que sacar este mensaje y etcétera. Esas son como las manuales. Ya en las automatizadas es programar eso y que el robot se ejecute y te genere un resultado. Ajá. Listo. Entonces seguimos con el otro punto que dice producir o actualizar la documentación requerida. Entonces, igual, siempre como les digo, el analista funcional está amarrado a la documentación. Hay empresas que manejan muchos documentos, hay otras que manejan los estrictamente necesarios, pero siempre se va a encontrar uno con el DBI funcional o el dossier funcional o las especificaciones. Siempre ese es como nuestro compañero en la vida diaria del analista funcional.
Colaborar o tomar a cargo la gestión de incidentes, problemas sobre su alcance. Entonces, lo mismo, si aparece algún error o algún incidente, nos toca también a nosotros analizarlo y validarlo, según pues las tareas que está pidiendo esta oferta. Colaborar a título de especialista en la viabilidad, concepción detallada de la solución. Entonces, la viabilidad es por lo menos, a mí me ha pasado que la PO, en mi caso es una mujer, la PO me dice, ay, mira, a mí me gustaría modificar esta funcionalidad o crear esta nueva funcionalidad. Eso se puede hacer, es muy complicado. ¿Tú qué piensas? Es fezable, fezable es viable, entonces ya nos toca a nosotros entrar, pues ahí sí ya digamos que la persona debe tener cierta experiencia, cierto conocimiento en la aplicación y entrar a dar como su opinión de experto y decir, no, eso sí se puede hacer, tocaría esta pestaña o esta otra, afectaría este sistema. Pues en cuanto a tiempo, uno normalmente no se compromete en un tiempo, pero si uno ya tiene una base de que cierto requerimiento se demoró, no sé, un mes, y este es un poco más grande o más pequeño de esa referencia que yo ya tengo, entonces más o menos uno puede decir, no, este puede que tome, no sé, 2 meses porque es un poco más enredado, más complejo que el otro. Entonces, ese es el título como de especialista que nosotros en algún momento nos volvemos, porque conocemos ya a un nivel tan profundo el sistema, ya sabemos de qué nos están hablando, que si tocamos esto va a afectar lo otro. Entonces, en eso es que nos convertimos ya como el experto en ese sistema y el consejero, si hace falta, pues como aclarar o detallar algo con nuestro usuario. Y la última dice aconsejar y orientar al equipo de desarrollo y al propietario de produit. Propietario de produit es el PO o el Product Owner, recomendando diferentes alternativas funcionales alineadas a la arquitectura. Entonces, lo mismo, si nos están pidiendo un juicio de experto, tenemos que como dar las posibles solución, pero siempre y cuando se alinee o esté alineada, esté de acuerdo a los lineamientos o las definiciones que ya se tengan a nivel de arquitectura. Em, yo he visto aquí que existe el rol de arquitecto funcional. Yo en Colombia pues no conocía ese rol. Entonces digamos que el analista funcional está aquí, luego está el arquitecto funcional, que es pues como un camino, como un pequeño escalón donde nosotros podríamos también crecer a la persona que le guste o que se enfoque como más en este tema, ese sería como el ascenso del analista funcional a arquitecto funcional, pero pues también tenemos el otro camino que es como por la parte de la gestión. Entonces digamos que el analista funcional en ese sentido tiene muchas ventajas, porque o te puedes ir por un camino o te puedes ir por el otro. Entonces, particularmente a mí la arquitectura funcional no me llama la atención, yo estoy como más enfocada al tema de gestión, entonces en cuanto al tema de gestión, nosotros podemos subir ese escalón, ya sea como Scrum Master o ya sea como líder de proyecto, o gestionar de proyecto o coordinador, sí, como que ya más temas de gestión y el lado de arquitecto funcional es como ya más temas, el detalle y el interior de los aplicativos que se manejan en toda la organización. El arquitecto funcional es el que sabe o el que tiene en su cabeza como todo el modelo o la estructura de cómo están interconectados todos los sistemas y si se va a cambiar un sistema porque ya está muy viejo, no sé qué. Entonces, estas personas son como las que tienen todo ese conocimiento y esas directrices en cuanto al tema de la arquitectura funcional. Elena, ¿me permites un poco, ya que hablaste de arquitectura? Son como los pasos. Yo realmente, yo digo que nosotros los analistas funcionales somos un poco, para los arquitectos funcionales somos un pie de ayuda, porque ellos tienen toda la visión a nivel de negocios, pero más en general de todo
el software, de todo lo que está pasando. Nosotros tenemos de una parte, porque hay varios analistas funcionales que pueden estar tocando varios módulos o varias funcionalidades. Eso va a depender del proyecto. Si el proyecto es pequeño, el analista funcional se sabe todo, ¿ya? Pero realmente el arquitecto tiene una visión más amplia. Hay algunos arquitectos que también se llaman orgánicos, que son los arquitectos que van de los desarrolladores. Es decir, como mencionaba Elena, tú puedes ser analista programador, puedes decidir programar. Yo no sé programar, ni me gusta programar, entonces no me voy a ir por allá. Entonces tú llegas y entonces el analista programador termina siendo arquitecto programador, arquitecto orgánico, ¿ya? Alguien orgánico como tal. El analista funcional puede ser arquitecto funcional, pero también lo bueno es que si se prepara un poco un Scrum, hace un Scrum Master, hace algo como tal, pues te vas hacia el lado más de gerenciar, de empujar el proyecto. Entonces hay varios caminos. Realmente ganas más tanto como arquitecto como Scrum, porque el Scrum puede llegar ahora mismo hay algo que se llama Scrum de Scrum, creo que se dice así, como el Coach Scrum, que es un poco lo que Agile hace. Coach también. Exacto, Agile Coach es el nombre que buscaba. Entonces, hay varios caminos. La cosa es que tú tienes que adquirir una experiencia para que ellos confíen. Entonces, ya cuando estás en el proyecto y tú demuestras ciertas características, para ser arquitecto, no todo el mundo puede ser arquitecto. ¿Por qué? Primero, tiene que tener una gran memoria, porque se saben cada detalle. Hay uno que se llama arquitecto de integración. Para mí son los más locos que hay. ¿Por qué? Porque el arquitecto de integración no trabaja con un sistema, trabaja con todos los sistemas que haya. Entonces es él el que sabe qué pasa si tocan el sistema WX y cómo va a afectar al tuyo. Y tú quedas, ¿cómo este man se sabe la cadena? Si nada más, yo a veces nada más veo esta partecita y me estoy enredando y yo digo, señor, pero estos tipos te dicen, no, Pablo, pasa esto. Entonces cuando uno tiene problemas y uno dice, oye, mira, funcionalmente está pasando esto, te vas a donde los arquitectos. Oye, mira, hay un nuevo requerimiento, ¿qué vamos a hacer? Realmente ellos son los que han hablado, a veces con el cliente, a veces te toca a ti, pero ellos también muchas veces en los documentos funcionales hacen los UML, los diagramas, y te lo explican y tú vas como cogidito de la mano con los arquitectos, te la tienes que llevar bien con ellos. Simplemente. Exacto, sí. Por eso en las ofertas laborales siempre mencionan los arquitectos funcionales o la arquitectura, porque como dice Pablo, el analista funcional y el arquitecto funcional siempre están en constante comunicación. En el trabajo que yo estoy actualmente me toca hacer la presentación. Hay una reunión de arquitectura funcional cada 2 semanas. Entonces, de mi equipo, yo soy la que voy a esa reunión y presento. Entonces, ellos ¿para qué nos citan a esa reunión? Para saber en qué están trabajando los equipos y si hay de pronto como cierta afectación entre equipos, en esa reunión uno se puede comunicar y pueden aclarar dudas o surgir dudas. Entonces, como que siempre nosotros estamos ahí con una línea muy delgada en cuanto a que siempre estamos relacionados con esta área que se llama arquitectura funcional. Y pues lo último es el analista FAIR, que también es analista de negocios. Podemos encontrar muchas ofertas como analista de negocios que piden lo mismo que un analista funcional. Pero entonces también hay que identificar bien que sí nos están pidiendo lo mismo que el analista funcional. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Cuando dicen que es el responsable de la documentación funcional, que tiene que tener la comunicación con los usuarios, que es el puente o el traductor de las necesidades del usuario al equipo de desarrollo. Entonces, siempre como que esa es nuestra guía de que, yo puedo aplicar también a un analista de negocios, porque el analista de negocios en algunas empresas lo llaman analista de negocios a los analistas funcionales. En mi caso, a mí me llama, en mi perfil dice analista en desarrollo de sistemas, pero yo no desarrollo nada, sino que es analista en desarrollo de sistemas, pero el perfil decía perfil funcional. Entonces, pues digamos que ahí yo lo pude identificar y por eso me postulé.
Hay Eso una, es todo lo que tenías para mostrarles. Si tienen alguna duda. hay una cosa supremamente importante con los analistas de AFER. Tenemos 5 minutos porque ahorita va a comenzar otra clase. Los Ujú, analistas de AFER, cuando ustedes buscan las propuestas al interno, son administrativos. Es alguien que ujú. son ingenieros industriales, son gente que sabe de procesos. El analista de AFER debe saber cómo va un proceso, cómo afecta, cómo lo puede mejorar. Obviamente lo que se aplica y a lo que se lleve es a la apuesta de un desarrollo de software. Entonces ya él interviene ahí. Yo ahora mismo trabajo con analistas de AFER como tal que son administrativos, netamente. Y por ejemplo, Andrés es Scrum y es ingeniero industrial. Entonces, es entender procesos, tener una lógica de procesos para hacer el análisis. No tienes que saber programar, ya Elena te lo acabó de decir, y es el mito tan grande que hay sobre las cuestiones de TI. Una pregunta para cerrar, si hay alguna duda, porque ya tenemos aquí nuestro prof para la clase. No sé si tienen alguna duda. No, todo claro. Ok, Carlos. Bueno, Pablo, una pregunta y también para Elena. Perdón. Am, ¿Cuál sería como el cargo, el entry level de alguien que no tiene experiencia en TI, nunca ha trabajado en TI? Y como lo acabas de decir tú, Pablo, pues son ingenieros industriales, los administradores, han trabajado en procesos, levantamiento de procesos, sistemas de gestión. ¿Cómo es una entry level para una persona así, sabiendo que, digamos, está muy, es como a tecnología de la información y software? Am, La entrada realmente es que basado en lo que ya tú has hecho, porque los procesos que tú analizas no son de tecnología de la información. Cuando tú hablas de negocio, estás hablando de lo que hace la empresa. La empresa que hace vender empanadas y arepa con huevo, por ejemplo. Entonces tú debes saber cómo preparan la empanada y la arepa con huevo. Lo llevo a algo básico. No es que tú tienes que saber cómo programan, no es necesario. Sí tienes que tener alguna terminología de Scrum, de la metodología que cuando te hablen de un sprint, de backlog, todo eso, e irla juntando a tu dossier. Por ejemplo, yo tengo cursos de programación, pero vaya de Java, de .NET, pero pues no sé programar, no sé. La verdad, lo hago, lo hice para que mi hoja de vida apareciera como tal. Entonces, es eso. Es coger esa experiencia y lo que nosotros hacemos es coger esa experiencia, la analizamos. Ah, mira, aquí hiciste el análisis de proceso, esto aplica como analista de AFER. de pronto ahí, Samuel, a tu pregunta, si la persona conoce de proceso y es lo que estás diciendo, no es de TI, pero conoce como todo el tema de proceso y de gestión, entonces le aplicaría un analista de AFER o le aplicaría un analista de procesos. Yo también he visto ofertas que se llaman analista de procesos como tal, entonces pues ahí también se podría aplicar ese rol, pero pues como todo aquí en Quebec, lo importante también es el idioma. Y si nos vamos a, y si se van a ir por el tema de analista funcional, no, en muchas empresas no necesariamente tienen que ser ingeniero de sistemas, pero pues sí, si te hablan de una especificación, saber de qué te están hablando. Si te hablan de un caso de pruebas, también saber hacer un caso de prueba, porque pues como lo vimos en las ofertas, siempre piden documentación funcional y casos de prueba, pues en algunas creo que no piden caso de prueba en todas, pero pues en la mayoría piden que también nosotros mismos hagamos las pruebas. Entonces, el analista tiene que ser una persona que detalle bastante, que digamos no se le escapen cositas, que sea bien riguroso y ya con eso se defiende. No tiene que pues tener toda la formación de TI. Bueno, muchachos, los tenemos que dejar. Lastimosamente nos está esperando la otra clase. Que Dios los bendiga. Cualquier cosa nos escriben por correo, una duda y nosotros les respondemos. Cuídense mucho. Bueno, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao. Gracias, Gracias, Scrum. Chao.